Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Doctor Ram Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a comentar en esta oportunidad los aspectos importantes acerca de la porción de esta semana que tiene por nombre Miketz. Esta parashá se encuentra en Génesis capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, versículo 17. Y es la continuación de la parashá anterior. De hecho, el término Miketz nos conecta con el final de la parashá anterior, ya que el término Miketz significa al final de o al cabo de, en referencia de que pasó un tiempo transcurrido desde el último instante de la parashá anterior, cuando el copero y el panadero se les cumple el sueño sobre ellos de Joseph, y el copero es restituido en su puesto, mientras que el panadero es aniquilado. De esa forma, Joseph había pedido al copero que le recordara cuando pudiera él restituir su puesto. Y cosa que el copero no hizo, y por lo tanto, al cabo de esos años, entonces el faraón tiene un sueño. Y es aquí entonces donde vamos a comentar ciertos aspectos importantes de esta parashá. Lo primero que podemos destacar es que el sueño del faraón había llegado el momento justo de liberar a Joseph. Es decir, la razón por la cual el faraón tiene estos sueños es en virtud a un Sadik, a Joseph, para que su liberación y el propósito de Hashem en su vida comenzara a cumplirse. Y es por eso que estos sueños comienzan a dar inicio a la cadena de acontecimientos que llevarían a Jacob y a su familia a Egipto para cumplir con la última parte de la profecía que Dios le comunicó a Abraham, que sus descendientes serían subyugados y perseguidos, como se ve en Génesis capítulo 15, verso 13 al 16. Por lo tanto, los sucesos de esta parashá comenzaron exactamente 2 años después de la liberación del jefe de los coperos, es decir, un total de 12 años desde que Joseph fue encarcelado. A esta altura, Joseph tenía casi 30 años de edad. Jacob tenía 120 años y Yitzhak tenía 180. Según nuestros sabios, Yitzhak falleció aproximadamente por esta época, cuando el faraón tiene estos sueños. Por lo tanto, una de las cosas importantes que tenemos que destacar es que los sueños de Joseph y el faraón llevaron al exilio el pueblo de Israel en Egipto. El exilio fue causado por los sueños, porque el exilio mismo es como un sueño. En los sueños pueden coexistir situaciones conflictivas y contradictorias, y lo mismo ocurre en el exilio. Pero hay que destacar un aspecto importante. El contenido de los sueños del faraón difería profundamente de los de Joseph. El faraón soñó con animales y cereales, no con trabajo. Los sueños de Joseph, en cambio, comienzan con una imagen de trabajo, los hermanos juntando las gavillas en el campo. Esto refleja la diferencia entre cómo Hashem provee sustento a las personas justas y a las malvadas.
Dios da sustento a las personas justas en forma directa, con la recompensa merecida por su honesta labor de alinearse con su voluntad. En cambio, las personas malvadas se resisten a la idea de la autodisciplina y el trabajo, y por ello Dios les provee sustento solo porque debe hacerlo para garantizar su existencia. Por otra parte, el sustento recibido sin esfuerzo es una bondad deficiente, dado que la naturaleza humana es tal que no aprecia de modo sincero lo ganado sin trabajo. Del mismo modo, en caso de que nos vemos tentados a pensar de que podemos lograr algo sin trabajo duramente, debemos comprender que dichas nociones surgen de nuestro lado no kadosh, no santo. Por lo tanto, todo aquello que recibimos gratuitamente, entre comillas, está fallado o próximo a fallar. Entonces, esto es uno de los aspectos importantes que ocurre en esta parashá. Entonces, luego que el faraón tiene este sueño y se perturba, donde ve primero 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que las devoran, y 7 espigas robustas y 7 espigas marchitadas que las devoran, el espíritu del faraón se angustió en gran manera, comenzó a consultar a sus sabios por el significado de este sueño, y ninguno pudo responderle satisfactoriamente al faraón acerca de este sueño. Y es allí cuando el jefe de los coperos se acuerda de Joseph. En otras palabras, al ver la terrible angustia en la que estaba sumido el faraón, el jefe se dio cuenta de que se expondría a un peligro enorme si no proporcionaba información sobre alguien que pudiera interpretar el sueño en forma correcta. Además, la perturbación del faraón era de un grado tal que podría provocarle la muerte, y el jefe temía que, de ascender un nuevo rey al trono, quizás efectuara cambios radicales en su equipo, por lo cual podría llegar a costarle su puesto. Por lo tanto, dadas las circunstancias, el jefe de los coperos decidió que obedecía a su mejor interés recordar a Joseph y mencionarlo al faraón. En tono obsecuente, el jefe de los coperos inició su declaración con hincapié en su gran devoción al faraón. A pesar que esta revelación me exige recordar mis propios pecados, no obstante, lo haré por amor a su majestad, para informarle que conozco personalmente a un intérprete. Entonces, en este sentido, nuestros sabios nos advierten que el copero recordó a Joseph fue precisamente por intereses, debido a que su puesto de trabajo estaba en riesgo si el faraón llegaba a morir por la perturbación que tenía ese sueño. Y bueno, el copero le dice al faraón que hay un joven hebreo y además esclavo tratando de esa manera denigrar a Joseph lo más que pudiera en este caso, ¿verdad? Y una vez al enterarse el faraón de que Joseph podía interpretar sus sueños, entonces lo manda a llamar. Joseph fue liberado de la prisión, según nuestros sabios, en Rosh Hashanah, en el año 2230 de la creación. Y el faraón recapitula su sueño. Nuestros sabios nos dicen que si nosotros cotejamos con cuidado la forma en que la Torá relata los sueños con la recapitulación de estos que hace el faraón ante Joseph, podremos detectar muchas variaciones, omisiones y discrepancias. Encontramos en nuestros sabios dos posturas primordiales respecto a tales diferencias.
Por ejemplo, algunos de nuestros sabios, como el Radak, Nachmanides y también Ibn Ezra, no le atribuyen ninguna significancia a tales cambios. Por su parte, el Midrash y muchos otros comentaristas recientes ofrecen extensos comentarios alegando que, dado que la Torá escatima cada palabra, no podemos actuar con ligereza para desestimar dichas variaciones. Y es allí donde nuestros sabios observan acerca de este pasaje que, por cuanto habría bastado con que la Torá afirmara simplemente que el faraón le repitió sus sueños a Joseph, el hecho mismo de que estos fueran repetidos con detalles tiene que tomarse como un claro indicio de que cada variación resulta significativa. Por lo tanto, según el Midrash, el faraón dio una versión modificada del sueño a fin de confundir y someter a prueba a Joseph. Pero esto lo corrigió cada vez hasta que el faraón, atónito, exclamó: ¿acaso te ocultaste detrás mío para escucharme mientras soñaba? En otras palabras, ¿por qué el faraón cambió el sueño al momento de declarárselo a Joseph para ponerlo a prueba? Y el faraón quedó sorprendido porque cada vez que en su relato el faraón omitía o cambiaba algún detalle del sueño, Joseph lo corregía, dándole a entender que Hashem le había dado no solamente la interpretación del sueño, sino también los detalles del sueño. Y es allí entonces que Joseph interpreta los sueños del faraón. Joseph procede entonces a interpretar el sueño de una manera que deslumbró a todo el mundo. Incluso llegó a decirle al faraón que el sueño en sí debía tomar parte el faraón para lograr salvar a su país de una hambruna catastrófica, lo cual llevó a que ocurriera algo inédito en Egipto, que un extranjero, y además joven, y además esclavo, es decir, con todas las cualidades en contra que había mencionado el copero acerca de Joseph, se transformara en soberano de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere algo, tanto la naturaleza como la política se hacen a un lado para permitir que suceda lo que aparentemente es imposible. Por lo tanto, el sueño del faraón llevó a Joseph en una posición para que sus sueños pudieran comenzar a cumplirse. Y es así donde comienza entonces la interpretación del sueño ser aceptada por el faraón y por lo tanto es convertido en virrey. De hecho, hay algo importante que tenemos que notar. Según la ley egipcia, los esclavos no podían ser designados para altos puestos. De hecho, los sabios afirman que los astrólogos reales protestaron. ¿Acaso has de poner sobre nosotros a un esclavo cuyo amo lo compró por 20 monedas de plata? Sin embargo, al darse cuenta de que solo Joseph podía implementar y administrar el plan maestro para así salvar a la nación egipcia, el faraón quiso hacer una excepción a la regla, dado que sabía que Joseph no podría cumplir eficazmente con sus responsabilidades a menos que fuera aceptado por la aristocracia egipcia. El faraón consultó con sus cortejanos y recién después de que ellos lograron aceptar, se dirigió a Joseph de forma directa. Y es entonces cuando Joseph comienza a implementar su plan. El plan consistía en recaudar, almacenar comida durante los años de abundancia, para que cuando llegaran los años de hambruna, Egipto pudiera ser
salir adelante. Bueno, estando Joseph en Egipto, se casa con la hija de Potifar, la hija de la mujer que quiso seducirlo y por causa de la cual Joseph fue llevado a prisión. Y con ella Joseph tiene dos hijos. Uno es llamado Manasés y el otro es llamado Efraín. De hecho, nuestros sabios dicen algo que es importante. El verso 50 del capítulo 41 de esta parashá dice: y a Joseph les nacieron dos hijos antes de que comenzara el año del hambre, que le dio a luz Osná, hija de Potifera, jefe de On. Los sabios preguntan, ¿por qué recalca que los hijos se los dio Osná? Entendiéndose que los hijos estaban consagrados a los ideales de Joseph y no a los de los idólatras, entre los cuales ella había sido criada. Por lo tanto, en su condición de hija de una familia aristocrática, que se había casado con un esclavo extranjero y ex convicto, que había obtenido su cargo gracias al capricho del faraón, por decirlo de alguna manera, ella bien habría podido dominar el ambiente del hogar, en cuyo caso los hijos habrían sido considerados solo de ella. Por eso la Torá nos afirma que ella adoptó la postura moral y espiritual de Joseph, ser el único israelita en Egipto y estar casado con la hija de un sacerdote idólatra, y aún así haber podido criar a sus hijos con el modelo de la Torá, con el modelo de los valores sagrados del pueblo de Israel. Por eso es que hasta el día de hoy decimos que Dios te haga como Efraín y como Manasés, que es un privilegio que nadie puede subestimar. Bueno, el hambre llega a Egipto, el hambre azotó con una brusquedad sorprendente tras 7 años durante los cuales el Nilo regó generosamente todo el valle y el pueblo pensó complaciente de que nada iba a cambiar. De pronto pareció que sus aguas se evaporaron sin previo aviso y junto con ella los 7 años de prosperidad. Muy pronto el pueblo enloqueció de desesperación por un poco de comida, y así fue como quedaron a la merced de Joseph. Esto es importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo. En virtud a esta hambruna que no solamente afecta a Egipto, sino que afecta a toda la tierra conocida en aquellos días, Jacob, en vista de esta hambruna, envía a sus hijos a Egipto. Y por lo tanto, en el segundo año de la hambruna, y si bien la familia de Jacob todavía tenía provisiones, Jacob estaba preocupado y envió entonces sus hijos a Egipto para buscar la provisión. Cuando los hermanos llegan a Egipto, son llevados ante Joseph. Estos se posternan delante de él. Sin que ellos lo supieran, Joseph no solo había sobrevivido y prosperado, sino que incluso había ideado un plan para identificarlos y hacer que acudieran a él cuando llegaran a Egipto, pues estaba seguro de que en algún momento llegaría, y con este fin ordenó que se mantuvieran abierto un solo depósito y asumió la autoridad exclusiva sobre él mismo. De esta forma se aseguraba de que se encontraría personalmente con sus hermanos. Además, impartió órdenes a sus subordinados más fieles que buscaran a un grupo de hombres que respondieran a la descripción de sus hermanos. Según Nachmanides, sostiene que Joseph procedió con un criterio eminentemente práctico. Sin lugar a dudas, no tenía tiempo para llevar a cabo cada una de las transacciones para aumentar la eficacia de su gestión. Él
entrevistaba a todos los grupos nacionales y luego les daba las instrucciones a sus funcionarios para que supieran cómo actuar con ellos. Los hermanos fueron los primeros en llegar desde la tierra de Canaán. Según comentan nuestros sabios, que no sorprendería a Joseph que participara en cada una de sus transacciones, ya que las ventas de los alimentos que impulsaban era el principal fuente de ingreso del gobierno de Egipto. Los hermanos, conscientes de que los mercaderes que habían comprado a Joseph la primera vez habían viajado rumbo a Egipto, ahora querían encontrarlo y pagar por su rescate. Para ello, entraron al país por 10 puertas diferentes y recorrieron los mercados tratando de encontrar a Joseph. Joseph los reconoce a ellos, pero ellos no lo reconocen a él. Y por lo tanto, tal como se indicó anteriormente, Joseph sabía que sus sueños eran profecías que tenían que cumplirse y además que debía hacer todo lo posible por posibilitar su cumplimiento. Es por eso que la Torá enfatiza que cuando los vio, recordó los sueños. Además sabía que los 2 sueños tenían que cumplirse en secuencia. Antes el primero y después el segundo. Hasta ahora 10 hermanos se habían posternado, pero en su primer sueño exigía que se posternaran los 11. Por eso tenía que encontrar la forma en que Benjamín también viniera ante él y con sus demás hermanos, para que de esa manera el sueño pudiera cumplirse en su totalidad. Y recién entonces podría llevar a cabo que se cumpliera el segundo sueño. De no ser por su obligación de procurar que se cumplieran los sueños, Joseph nunca habría permitido que su padre, después de tantos años sin saber que su amado Joseph estaba con vida. No obstante, nuestros sabios explican que Joseph no le reveló el secreto a Jacob a causa del juramento impuesto por sus hermanos. Además, habría incurrido en el gravísimo pecado de causarle ansiedad a Jacob, primero enviando a sus hermanos a casa sin Shimón y luego exigiendo que le trajera a Benjamín. Asimismo, la aflicción que Joseph le provocó después a sus hermanos al ocultar la copa en el saco de Benjamín fue con el solo propósito de someter a prueba el amor que ellos sentían por Benjamín antes de permitir que viajara con ellos. En otra explicación de la conducta de Joseph, sostiene que Joseph necesitaba llevar a cabo 2 pruebas antes de poder reunirse a sus hermanos. Número 1, ¿acaso el viejo rencor que ellos sentían contra él había sido impulsado solamente por la forma en que percibían el motivo subyacente de los sueños, o tal vez estaban resentidos a causa del lugar especial que había ocupado Rachel en la escala afectiva de su padre? Si era lo segundo, entonces podrían también amenazar a Benjamín, al igual que lo habían hecho con Joseph. Y si Joseph se les revelaba ahora que ellos estaban bajo su control, nunca iba a poder saber cuánto odio sentían aún por debajo de la superficie. Por eso quería colocarlos en una situación en la que pudieran obtener su propia libertad a costa de Benjamín, y de esa forma podría ver cómo reaccionaría. Número 2. Si ellos odiaron a Joseph cuando él tan solo soñó con ser un rey, entonces ¿cuánto más lo iban a odiar ahora que verdaderamente tenía el poder de la vida y de la muerte sobre ellos? Por eso quería demostrarles que tras la larga cadena de acontecimientos, él verdaderamente los amaba y solo pensaba en lo mejor por ellos. Joseph estaba convencido de que esto les quitaría el resentimiento de tantos años. Y es allí entonces donde Joseph comienza a establecer su plan extraordinario.
Hay un aspecto importante que quisiera destacar para finalizar este comentario. Cuando los hermanos de Joseph llegaron a Egipto, Joseph sabía quiénes eran. Aún así los trató con dureza, como si fueran extraños, incluso los acusó de ser espías. Él simuló no creerles que eran simplemente un grupo de hermanos que habían llegado a Egipto a comprar comida para su numerosa familia y le exigió además que trajesen a su hermano menor a Egipto para que pudiera cumplirse la totalidad del primer sueño. Poco después los encarceló por 3 días, como está narrado en la Torá, y cuando los liberó, les insistió que demostraran su inocencia trayendo a su hermano menor a Egipto. Fue en este momento que Joseph escuchó algo crucial. Sin que los hermanos sospechaban que Joseph entendía lo que decían entre sí, se dijeron unos a otros que su sufrimiento era castigo divino por haber tratado a Joseph cruelmente. Después de eso, los hermanos fueron enviados de regreso a Canaán y Shimón fue encarcelado para garantizar que sus hermanos regresarían. Jacob rehusó enviar a Benjamín a Egipto, pero al terminársele la comida no tuvo remedio que enviar a sus hijos de regreso a Egipto. Yehudá explicó a su padre que sería imposible regresar con el virrey de Egipto sin Benjamín. Y fue solo después de que Yehudá le garantizó personalmente que Benjamín regresaría sano y salvo, que Jacob consistió en que Benjamín también viajase con ellos. Cuando ellos regresaron a Egipto, los eventos sucedieron de una manera extraña, casi inexplicable. Joseph los invitó a un banquete real en su hogar, recibió a Benjamín con excepcional calidez y también lo distinguió al momento de darle regalo, pues a Benjamín le dio 5 veces más que a los demás. Al mismo tiempo ordenó a su mayordomo colocar una copa de plata en el costal de Benjamín. Los hermanos, aliviados de que su encuentro con el virrey había transcurrido sin incidente, se sorprendieron cuando el sirviente del virrey los alcanzó en el camino a la tierra de Canaán. No tardó mucho tiempo hasta que descubrieron la copa del virrey dentro del costal de Benjamín y, aterrorizados, fueron obligados a regresar al palacio de Joseph. Yehudá, fiel al compromiso que había hecho con Jacob, se puso al frente de las negociaciones con el virrey, declarando que todos eran sus siervos y no solo Benjamín. Bajo la circunstancia, la respuesta de Joseph fue magnánima. Solo aquel en cuyo costal se encuentra la copa quedaría como esclavo, dejando libres a los demás para que regresaran a su casa. La parashá concluye en este momento de drama con estas palabras, y la discusión posterior entre Yehudá y Joseph va a proseguir en la próxima parashá que tiene por nombre Vayigash. Sin embargo, la parashá nos deja entonces en este momento cumbre en que Joseph estará a punto de revelarse a sus hermanos. Estos son los aspectos importantes de esta parashá. Miqués. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom Ubraha.